la verdad es que estoy muy contento, muy honrado de la invitación de Chicas Poderosas y de estar en un taller con gente de primer nivel del mundo y estar en La Nación hablando de una investigación que hice durante prácticamente todo el año y que es una investigación contemporánea con fuentes predigitales y sin data visualization, que es una autocrítica también y que nos faltó en esa ocasión en esta investigación. Esta investigación fue publicada en plazapublica.com.gt, que les contaba que es el medio del que fui fundador, y hasta este mes voy a ser director. A partir del año entrante voy a fundar un nuevo medio. Como ustedes saben, en Guatemala ocurrió genocidio hace 30 años y antes de empezar con la investigación, o durante la investigación, hay una contextualización de cómo una sociedad y un Estado racistas pueden hacer genocidio contra sus propios ciudadanos. Y esto se debió a algunos factores, como por ejemplo la construcción en el siglo XIX de un Estado en el que solo contaban los ladinos y los blancos, o sea, los mestizos y los blancos, y que los indígenas no tenían derechos. Y esto después, en el siglo XX, cuando empieza el conflicto armado interno, la guerra civil, que no empezó por motivos étnicos, sino ideológicos, desembocó en lo que después fue considerado por Naciones Unidas y por una sentencia como genocidio. Y después de 30 años de pedir justicia, un juicio por genocidio contra el exdictador Ríos Montt, y después de una sentencia en mayo. Una cosa importante es que todos los hechos ocurrieron hace 30 años. A Ríos Montt se le juzgó por su participación en el 82 y el 83, y la élite, después de la sentencia, la élite empresarial presionó muchísimo para boicotear la sentencia, y la Corte de Constitucionalidad anuló el juicio. Y entonces el argumento de la élite para oponerse a la sentencia fue que no se habían respetado las formas y que el Estado de Derecho estaba en duda y que íbamos a quedar mal ante el mundo si juzgábamos a un exdictador y al Estado de Guatemala por genocidio, y que tenía que revisarse todo y volverse al comienzo, según su visión. Y como periodista no me pareció contundente y completa esta explicación, y entonces me puse a investigar la relación de la élite empresarial con los militares durante el gobierno de Ríos Montt en el 82 y en el 83. Para encontrar información sobre esto les hablaba del Consejo, de cómo debíamos hacer una sociedad que cometió genocidio, orígenes coloniales y del siglo XIX, y nación y Estado racistas. Y para que tengan una idea de la magnitud, aunque probablemente todos la tienen, en un país de 7 millones de habitantes hubo 1 millón de refugiados, 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 626 masacres, más desaparecidos que en toda América Latina junta en el siglo XX. Y además una diferenciación étnica, que es por lo que se califica lo que sucedió de genocidio, y una participación, o sea, no puede una sociedad cometer uno de los crímenes más atroces del mundo sin una participación de amplios sectores de la sociedad y sobre todo de quienes tienen poder. Y entonces, ¿cómo podemos comprobar la participación como cómplices de los poderosos? Fue un trabajo de 6 meses con fuentes como la hemeroteca, como archivos físicos del Estado, entrevistas con actores y testigos de la época, pruebas encontradas en libros que ya estaban agotados y asociaciones que ya estaban desaparecidas, y documentos desclasificados en PDF, pero eran tan viejos que no se podían solo pasar a HTML y buscar, porque no estaban todas las palabras completas. Y entonces, después de este es uno de los documentos, después de miles de documentos, en donde está la prueba, una de las pruebas más grandes que ahora les hablaré, pero estos documentos fueron solicitados al National Security Archives, que es el otro NSA, no el NSA que nos espía, sino el NSA que guarda archivos de lo que nos espiaron antes. Y bueno, entonces los descubrimientos de la investigación fueron varios. El primero es que
en efecto, la patronal boicoteó el juicio, según palabras de uno de los politólogos estrellas de la patronal, porque tenía miedo de que después de la sentencia ellos fueran juzgados también por cómplices. Y esto porque, en primer lugar, delegaron a miembros prominentes de las cámaras empresariales en el gabinete y en el Consejo de Estado. Como ustedes saben, Guatemala, a diferencia de Costa Rica, es uno de los países más desiguales del planeta Tierra, y para que tengan una idea, el 1% se queda, según las cifras del Banco Central, que es bastante conservador, 1% de la población se queda con el 40% de la producción de la economía. Entonces, el poder que tiene la élite sobre el país y sobre el Estado es inmenso. Y entonces, siempre se ha hablado de que en Guatemala, desde el 54, cuando fue el golpe de Estado de la élite y la CIA contra el gobierno de la revolución, desde el 54 hasta el 84, lo que hubo fueron dictaduras militares. Entonces, claro, fueron tan atroces los militares que se quedó esa foto de, los militares, los militares, los militares, y nunca se ha investigado desde el periodismo sobre la relación, gracias. Nunca se ha investigado desde el periodismo sobre la relación y la participación de los empresarios. Y entonces este juicio y este boicot a la sentencia del juicio, pues abrió esa ventana. Y entonces hay 5 cámaras empresariales en Guatemala, y durante la dictadura cada una iba nombrando institucionalmente a su delegado en el gabinete. Entonces, por ejemplo, el presidente de la Cámara del Agro pasó a ser el ministro de Agricultura, el presidente de la Cámara de Comercio, ministro de Economía, y así. Entonces, una de las primeras acciones que hizo Ríos Montt, después de dar el golpe de Estado, que la peor parte del conflicto armado en Guatemala fue del 78 al 87, pero del 78 al 82 hubo un dictador que era muy cercano a la élite, y después los capitanes, al ver la corrupción que había, hicieron un golpe de Estado contra los coroneles y los generales. Entonces hubo un momento de inestabilidad, pero lo primero que hizo Ríos Montt fue ir a tocar la puerta del CACIF enviando emisarios para pedir apoyo. Y el empresariado con mucho gusto se lo dio, según palabras en récord de empresarios, porque el ejército era la única institución capaz de garantizar el orden social. Y entonces nombraron delegados en el gabinete y nombraron delegados en el Consejo de Estado, que era como una especie de cámara en donde se legitimaban las decisiones de Estado. Y en Guatemala también no es una exageración, hay un grupo de 8 familias que son los dueños de las 8 industrias más grandes, que son las que tienen más poder en el país. Había varios miembros de este G8, que es mencionado por un exministro de Finanzas como el grupo que en el momento de tomar las decisiones y las discusiones duras sobre política fiscal, por ejemplo, es el grupo con el que se reúne el presidente de la República para pedirles por favor que paguen impuestos y que no boicoteen las reformas fiscales. Guatemala tiene la carga fiscal más baja de América Latina, que es 11%. El segundo país es México, que tiene como 12 o 13, pero además tiene el petróleo. Y entonces también es difícil un Estado que pueda hacer política pública con 11% de impuestos, ¿verdad? Y entonces delegaron a miembros permanentes para el gabinete del Consejo de Estado. Por ejemplo, uno de los trabajos o de las funciones de estos ministros delegados de los empresarios es que cuando el gobierno no tenía suficientes fondos para pagar la planilla de empleados públicos a fin de mes, que eso ocurría a menudo porque en ese momento Guatemala tenía el 5% de impuestos de la economía. Se pueden imaginar, era un récord histórico. Y entonces lo que hacía, según palabras en récord de uno de los coroneles que dio el golpe de Estado, era que llamaban al ministro de Economía, que era el delegado de la patronal, y le decían, mire, ya no hay dinero para pagar este mes, y entonces él decía, no se preocupen, llamaba a sus amigos, y de repente ya había dinero en las arcas para pagar empleados públicos. Entonces la presencia de los ministros empresarios en el gabinete era muy importante, no era decorativa. Y además otra de las pruebas de esta investigación es que hubo 14 empresarios de los más importantes del país que recaudaron unos, que ahora serían $200 millones para contribución voluntaria y adicional y extraordinaria a los impuestos para la contrainsurgencia. Y encontramos los nombres en una fuente escrita de 7 de estos 14, donde están muchos de los del G8 y de las cámaras del CACIF.
CACIF es el nombre de la patronal. Y un punto ahí era que había mucha gente que me decía a mí los otros 7 nombres, pero es una acusación muy grave poner un nombre en un reportaje así sin una fuente escrita, por lo menos. Y entonces, gracias. Al final no publicamos más que los 7 nombres escritos que aparecían en un pie de página de uno de los últimos pies de páginas del informe de la memoria que hizo la Iglesia Católica en el 98, y que la fuente era, por cierto, un libro publicado en Costa Rica. Y ahí estaban 7 de los 14 nombres. Y nombrar a los actores más poderosos de la guerra, o más poderosos durante la dictadura, es un paso muy importante para el periodismo en Guatemala. Una tercera pata de la alianza entre los militares y la élite fue que los empresarios usaron sus contactos empresariales de proveedores, de compradores de productos y de compañeros de licenciaturas y maestrías en Estados Unidos para cabildear en el Senado de Estados Unidos para que pusieran fin al embargo que había hecho Jimmy Carter en el 78 por las violaciones a los derechos humanos. Y entonces ellos hablaban con sus contactos y les decían, miren, queremos ir a hablar. Entonces juntaban a 10 senadores, que llamaban a otros 10, y entonces imaginan el poder que tiene que tener un grupo para que los reciban 30 senadores gringos en el año 82. Y el objetivo era boicotear al Departamento de Estado para que no estuvieran mandando informes sobre la situación de derechos humanos y se alivianara un poco el embargo de facto, el embargo legal contra los militares en Guatemala y de facto contra productos guatemaltecos. Y que se volviera a considerar al ejército como un actor con el cual se podía debatir. Y la más importante, que era el documento que les mostraba, es que cuando estaban el ejército con solo 3 aviones, porque ya no tenían repuestos, porque Estados Unidos había puesto el embargo, volaron sus propias avionetas para trasladar medicinas y alimentos a los militares y para lanzar bombas en el área de Shield, que fue el área por la que fue juzgada Ríos Montt y condenado a 80 años. Y entonces esto hace que el discurso de que era solo una cuestión de forma, de Estado de Derecho, se cae por todos lados. Este quinto punto, las fuentes son un libro de un militar que estuvo en el Estado Mayor de la Defensa, que lo publicó en el 2008, antes de que se pensara que podía haber una fiscalía independiente y antes de que empezara ninguno de los 12 juicios que ha habido por crímenes del pasado. Y él habla de que, escribió y publicó, mejor dicho, que la guerra la ganaron los militares gracias a estas patrullas aéreas civiles que fueron las que hicieron posible que pudieran ganar la guerra en el momento en que sentían que estaban vulnerables. Y esto lo confirmó un miembro del Consejo de Estado, que era un periodista y que es un periodista de izquierda, y también lo confirmó un testigo de una masacre con quien hablé. Y esta investigación busca, aunque sea poco a poco, empezar a reescribir ese capítulo de la historia de Guatemala que antes se había escrito como una dictadura militar y que en realidad parece más bien haber sido una dictadura militar empresarial. Los empresarios grandes, por ejemplo, eran los únicos que tenían libertad de expresión y podían publicar campos pagados en contra del ejército o del gobierno, o cuestionar decisiones, o campos pagados diciendo, ¿cómo así que toman una decisión sin consultarnos? Eso ningún otro ciudadano lo podía hacer. Y esto para traer más luces a la historia. Y la presentación que hicimos tiene un texto con la investigación, es un texto inmenso, creo que solo El Faro, Plaza Pública y muy pocos medios en América Latina hacemos textos tan extensos, que tenemos la ventaja de lo digital. Y este texto es de 14 páginas de Word. Están los documentos con las evidencias, que además son documentos descargables. La transcripción del memorándum que fue publicada en el 97, el memorándum del Ministerio de Finanzas que pide la contribución está descargable, documentos de la época, todo es descargable, y eso es una ventaja que no muchas veces se usa en América Latina.
un montón hay fotos de la hemeroteca, audio de la entrevista y también hicimos un PDF con texto y con links. Y también una traducción al inglés que vamos a publicar. Les voy a enseñar la página. Esta es la conferencia de la patronal, este es el exdictador. Estas son escenas del juicio. Estos son dos de los testigos de la defensa. Y, pero no sale. Esto fue otro detalle que se me había olvidado. En medio del juicio que, como ustedes pueden imaginar, tensó mucho a la sociedad, porque ha habido juicios por masacres, por violaciones sexuales en campos de concentración, por desapariciones forzadas, por todos los peores crímenes, y ahí todo el mundo los ha dejado pasar y ha dicho, bueno, sí, ocurrieron, pero con el delito de genocidio fue, no, a ver, hemos cometido masacres, todo esto, pero genocidio no, porque no somos como Hitler. Y entonces era decir, fuimos muy rudos, pero no fuimos malos. Entonces, solo la mención de que la sociedad fue tan racista que cometió estos crímenes, divide a la sociedad y no, aquí no hubo racismo, aquí no hubo genocidio. Y en medio del juicio y lo tenso que estaba en Guatemala en marzo y abril, 12 intelectuales de centro izquierda, centro derecha y derecha publicaron un comunicado diciendo que era una traición a la paz, a los acuerdos de paz del 96, y que es una fabricación jurídica, que además, si había violencia, era culpa de los que demandaban. Entre ellos, habían tres signatarios de la paz, pero no mencionaron estos 12 intelectuales, que una de ellos había estado en el Consejo de Estado de Ríos Montt, y ningún medio lo había sacado, y en esta investigación se publicó. Y entonces, la legitimidad que tenía ella para ponerse al juicio queda más bien en duda. Y finalmente hicimos un PDF, descargable también, en el que está toda la investigación como un libro. Pero el punto de esta investigación es también que nos faltó una cosa, que no es suficiente hacer buen periodismo, sino que necesitamos visualización de datos. Y esta es la presentación, que me quedo hasta acá. Y muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, con gusto. ¿Cuánta gente, Martín, participó con vos en todo esto? Porque, bueno, vos salís ahí filmando, pero hay todo un equipo, me imagino. No, fueron 6 meses, sí. 6 meses solo. Sí. ¿En algún momento recibiste algún tipo de amenaza porque te estaban metiendo? No, o sea, ha habido mucho más presiones después a la universidad, y me he cerrado algunas fuentes. Hubo una entrevista que es una anécdota que ahora es muy divertida, pero termino de entrevistar a uno de los que voló, que él respondió en la entrevista que no lanzó bombas ni vio que lanzaran bombas. Y terminó la entrevista, apago la grabadora y me dice, Martín, ¿usted por dónde vive? Y yo le digo, por tal zona. Y me dice, somos vecinos. Y yo, ¿cómo? No sé si se recuerdan la película esta de Bruce Willis, de Sixth Sense, que al final de la película sale todo el flashback. Y entonces me empecé a acordar del flashback de que nos veíamos cuando él salía corriendo y iba en bicicleta, cuando se parqueaba la par mía, y así. Entonces me dice, sí, yo siempre te veo ahí, nos decimos buenos días todos los días. Y era como, el actor el personaje del texto es mi vecino. Y es muy simpático todos los días. Y entonces, un día, como en Centroamérica estamos acostumbrados a los temblores, hubo un temblor 6.7, entonces después de que mirábamos que después de 10 segundos no pasaba nada, pues ya salimos todos y estaba él. Porque además no hay pared entre nuestras casas, solo jardín. Y entonces yo, ¿qué tal está? ¿Cómo está? ¿Qué le pareció la investigación? Muy buena, está todo lo que yo dije.
y además qué bueno que los moderados se den cuenta que todos participamos y que nosotros sacamos de este país a los comunistas. Así que qué bueno que lo publicaste. Entonces ahí me quedé mucho más tranquilo con mi vecino y podemos seguir teniendo una buena vecindad. Y muchas de estos personajes entrevistados tuve acceso porque he cubierto un poco el tema empresarial desde Plaza Pública. Plaza Pública ha sido el único medio independiente del sector privado en los últimos 20 años en Guatemala. Entonces hay siempre una relación tensa con ellos. Y ha habido también presiones a la universidad los últimos 3 años por temas de Plaza Pública. Pero sí fueron 6 meses de volar pestañas en la hemeroteca, hablar con mucha gente, hablar con militares, es decir, hubo mucha gente de los militares, algunos militares representantes de la extrema derecha, que no tuvieron ningún empacho en hablar y fueron muy transparentes en todo lo que hablaron. Y eso es otra de las cosas, que en Ciudad de Guatemala, así como en México DF, en Bogotá y en otras ciudades de países más o menos turbulentos de América Latina, se puede hacer periodismo independiente. En el interior no, ahí es mucho más peligroso. Pero sí, o sea, probablemente ahora ninguno me contrataría en sus empresas periodísticas, pero se puede hacer periodismo independiente. Martín, ¿qué tal la respuesta de los lectores? Hago la pregunta por eso. Bueno, yo conozco el fenómeno de FARC.net y uno dice, bueno, un país como El Salvador, qué bien que ha funcionado esa apuesta, que es muy arriesgada. Ahora veo con la apuesta de Guatemala. ¿Qué tal ha funcionado en Guatemala? Porque todavía en Costa Rica tenemos la creencia de que mientras más corto el texto es mejor, nos van a leer más y qué sé yo, y realmente ha habido poco espacio para crónica a profundidad o para trabajo de profundidad en investigación y qué sé yo. ¿La experiencia de ustedes qué tal? Ahora te cuento, si quieres hacemos 2 de un solo, ¿sí? No, yo quería saber, digamos ahora, con las herramientas que hay ahora, cómo hubieras conseguido el trabajo que dijiste que era pre-época de visualización de datos. ¿Qué hubieras hecho? Pues bueno, de lo de lectores, Plaza Pública ha rondado las 100.000 visitas al mes en un país de 3 millones de internautas. ¿Cuántos? 3 millones de internautas y ronda más o menos 100.000 visitas al mes. Este ha sido el artículo más leído del año. Los promedios de lectura son 8 minutos por artículo, que son como 5 páginas de Word. Y entonces, cuando empezamos Plaza Pública, todo el mundo nos decía, a nadie le interesa la política, a nadie le interesa leer mucho. Estamos en la época del tweet. Y no, creemos que, sobre todo ahora con las tablets, es una gran ventaja, porque uno puede leer y pasar en PDF y poner hasta aquí leí. En el índice ponemos capítulos, entonces uno puede ir por capítulos. Hemos tenido los últimos meses debates en la redacción sobre poner límites, claro que son límites sobre los cuales algunos se quejan, de 2.500 palabras, que son más o menos los 8 minutos. Y solo en algunas ocasiones excepcionales o en crónicas que son más suaves de leer o más fáciles de leer o entrevistas, poder extendernos más. Pero sí, para investigaciones de este tamaño que son tan complejas, sí, nosotros apostamos por eso. A veces hay un fenómeno, bueno, además que nos leen, pues nada, universitarios urbanos de todo el país, tomadores de decisión, empresarios. A veces hay un fenómeno de gente que dice, sí, yo leo todo el tiempo. ¿Y viste este texto? Ese no. ¿Viste ese sí? ¿Te gustó esta parte? Hasta ahí no llegué. Entonces también hay por dicha, se ha creado alguna conceptualización de que sí, yo leo mucho. Como en todas las sociedades urbanas, creo yo, que todo el mundo empezamos a leer muchos libros y no sé cuántos terminamos al año. Entonces, pero sí, hay un espacio de lectura para estos textos, sobre todo porque hay mucha superficialidad en la mayor parte de los medios de comunicación. De esta investigación, por ejemplo, muy buenos. En los comentarios que se pueden ver en la página hay desde gente que agradece los matices, que agradece las respuestas de los empresarios, porque hay un montón de labor de defensa de los empresarios. Por ejemplo, se explica también que ellos se involucraron en la guerra en parte también cuando empezaron a ser blanco directo de la guerrilla.
Y entonces uno de los empresarios dice, miren, no se vale que cuando se mata a alguien es un crimen y cuando se mata a un empresario es justicia social, que era la visión en parte de algunos de la guerrilla. Otros de la guerrilla dicen, bueno, algunos eran ajusticiamientos populares, pero otros se les trataba bien en los secuestros. Entonces todo este debate también está dentro del texto. Entonces hay desde gente de derecha que dice gracias por nombrar a todos los padres de la patria, gente que me dejó de hablar, gente que dice que eso es una infamia, que es una... bueno, había unas columnas de opinión, de hecho, muy críticas, tweets muy críticos de gente prominente de la derecha. Entonces, por ejemplo, uno que además yo menciono ahí que fue gracias a una columna de él que se me prendió el foco con este tema, que él publicó en una columna, dejaron solo a Ríos Montt, y dónde estaban los que volaron en las patrullas aéreas civiles, y dije, ¿cómo así patrullas aéreas civiles? Y ahí fue donde empecé a investigar y lo nombraba él, y él no me dio la entrevista, a pesar de que le mandé las preguntas por escrito un día antes de publicar, y él dice que él escribía que era parte de la estrategia de la izquierda de Guatemala por enjuiciar a los empresarios. Y entonces ha habido una respuesta buena. Y pues nada, me hubiera gustado tener más creatividad, pero, o sea, por ejemplo, hacer esquemas de los vuelos de un lado a otro, de dónde estaba la pista aérea que fue tomada por las patrullas civiles, o sea, por las avionetas de empresarios privados. Había un montón de información que todavía, quizás si alguien quiere retomarlo, lo puede hacer, pero había muchas cosas para graficar también. Algún video, alguna cosa de mapas, o sea, se podía haber hecho más cosas, pero además era mucha tensión después de 6 meses y era sacarlo antes de que presionaran, porque claro, los iba entrevistando y les iba contando el tema. Entonces era también sacarlo lo más rápido posible. ¿Algún otro? Sí, sí. Y el financiamiento, a ver, digamos, ustedes son fondos de la universidad, de una ONG, ¿hay algún empresario que apuesta a este proyecto? Bueno, ¿Cómo sale esto adelante? Plaza Pública tiene un presupuesto de $500,000 anuales, de los cuales el 60% lo financia la Universidad Jesuita, el 20% Open Society Foundations y el 20% HIVOS, que HIVOS es una fundación holandesa, un instituto humanista, que por cierto también es el que financia esta conferencia. Y pues lo divertido del año entrante va a ser cuando funde mi propio medio, que espero hacer como hace el Faro, como hace La Silla Vacía y otros medios, que es la mitad publicidad y la mitad fundaciones. Y bueno, incluso ahora el New York Times y otros medios gringos también están recibiendo dinero de fundaciones porque es caro mantener el periodismo de investigación. Sí. Todavía tenemos en la media hora que me tocaba como 3 minutos. ¿Puedes contar esa historia que me contaste en las vacaciones de esa historia que descubriste y después fuiste con tu fotógrafo? Ah, ok. A mí me encanta, no sé si puedes contar. Bueno, es una historia que también es de periodismo de investigación, pero sí, esta fue la última historia que he publicado y esa fue la primera historia que publiqué hace 10 años. Y, pero me da un poco de pena, tal vez si nos da tiempo después. No da tiempo, ok. Es que esa va a ser como de 10 minutos. Okay. Entonces si nos da tiempo después es de un caso de corrupción casualmente con Ríos Montt, que siempre había dicho que no tenía nada de corrupción, y el caso era de maquinaria estatal construyendo su chalet, una pista de aterrizaje para su avioneta en su chalet en el Caribe, cuando él era presidente del Congreso en el año 2002. Pero de eso les cuento si hay más tiempo en el café o así. Sí, Sí. bueno. Pero bueno, sí. Y ahora que va a montar su periódico, ¿cómo lo va a montar? ¿Qué era la visualización va a tener? Pues quiero que sea muy ¿Quién lo metido en... monta usted? ¿Cómo? ¿Lo monta usted? Sí, sí. ¿Y ya sabe hacer cosas? No. O sea, cuando empecé Plaza Pública llamé a periodistas que eran mejores que yo y a editores gráficos que eran editores gráficos. Yo no tengo muchos conocimientos de eso. O sea, cuando empecé en Plaza Pública hace 3 años no sabía que era un hiperlink. O sea, era muy cleto.
Pero nada, entonces llamo a gente que sabe y así, entonces espero llamar a gente muy buena y poner mucho peso en eso. Pero o sea, solo sé que lo vamos a hacer, no sé cómo. Llamaré a la gente que lo sabe hacer. Sí. ¿Quiénes fueron tus abogados del diablo? ¿Con quién luchaste este trabajo? Con los 2 editores que ahora se quedan a cargo de Plaza Pública, que son periodistas muy rigurosos, que son Alejandra Gutiérrez y Enrique Naveda. Son muy rigurosos. Y que bueno, que son los que se quedan ahora de director y editora general. Todavía tenemos tiempo, 1 minuto más. Y los demás medios de comunicación, los tradicionales, digamos, los de, no sé, Derecho, no sé, digamos, Contexto en Guatemala, cuando salió esto, que ellos reprodujeron, no sé, la noticia o la investigación o cómo fue el tema, porque también están los empresarios en los medios de comunicación. En los medios de comunicación salió en 2 columnas de opinión de este tamaño. Nada más. Bueno, de este tamaño, de este ancho. Nada más. O sea, a mí me... Prensa Libre, el otro día, por ejemplo, tituló Corte de Constitucionalidad, amnistía a Ríos Montt. Y no era verdad. Era un fallo que mandaba, en la Corte de Constitucionalidad hay una intencionalidad de entrampar el caso. Entonces era un fallo muy enredado que mandaba a repetir una resolución en una sala de apelaciones. Pero Prensa Libre incluso publicó eso y al día siguiente, que todo el mundo sacó que no era así, ni siquiera lo aclaró. E hizo un editorial en plena tensión diciendo que si había violencia política contra las víctimas, era culpa de la fiscal que promovía el caso, no de los que hicieran violencia. Entonces el papel de muchos medios ha sido lamentable. Sí. Con la reacción internacional posterior al juicio. No, es que además, la élite, porque además fue la primera vez en 30 años que se unió todo el poder otra vez, o sea, la élite económica, política, el presidente de la República, los militares, los medios, o sea, fue la primera vez en 30 años. Todos ellos odiaban a Ríos Montt hace 10 años. Hace 10 años, cuando Ríos Montt estaba en el Congreso, el presidente del Congreso y su partido tenía el poder, en una batalla por inscribirlo como candidato presidencial, estuvieron a punto de allanar fuerzas de choque del partido de Ríos Montt al edificio de la familia más poderosa. Todas esas diferencias se olvidaron con este caso, como se olvidaron durante la guerra. Y entonces, pues nada, no hubo ninguna reacción, que es como a veces le pasa también al Faro, que aunque publica investigaciones maravillosas, no tiene ningún eco. Y además que tenían esta visión los conservadores, la élite, los poderosos en Guatemala, que si juzgábamos por genocidio, se iba a caer la imagen del país. Y no, o sea, cuando fue la sentencia, todo el mundo lo aplaudió, salimos en las portadas como un avance de la justicia, hasta The Economist sacó un artículo que The Economist no es de izquierdas particularmente, y no hubo ningún daño a la imagen del país. Y claro, ahora con esto de esta anulación, de este entrampamiento, de este enredo, porque la Corte además, que fue un fallo dividido, 3-2, no lo anuló, sino lo mandó a medio juicio, y lo tuvo que, o sea, el juicio está entrampado porque los jueces dicen, miren, no entendemos esto, o sea, ¿cómo así que tenemos que rehacerlo desde la mitad? Y entonces, pues no, había esta visión de que nos iban a considerar iguales a los alemanes y a los de Ruanda y a los de Yugoslavia, pero ahora todos tenemos respeto por los alemanes precisamente porque juzgaron el genocidio en Nuremberg, aunque este fue el primer caso de un país que en sus tribunales nacionales, con sus jueces y sus fiscales nacionales, juzgó a un dictador, exdictador por genocidio, o sea, nunca en ningún otro país del mundo. En Yugoslavia y Bosnia fueron en La Haya, en Alemania fueron con jueces extranjeros, entonces es también un caso paradigmático para el mundo. O sea, es muy complicado juzgar este crimen que tiene que tener la complicidad de gente poderosa. Y bueno, que nada, que los periodistas tenemos un papel muy importante que jugar, ¿verdad? Porque si no, todo se hubiera quedado con la versión oficial de que era solo por el Estado de Derecho y no porque les tocaba directamente. Y pues nada, ahí está mi Twitter y podemos seguir en contacto ahí también. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos.